Mis padres me llevaron a juicio por comprar una casa. Sí, mis propios padres. Y sí, mi propia casa. Un momento tenía en las manos las llaves que había conseguido después de 6 años ahorrando sin descanso, y al siguiente estaba mirando documentos legales con mi nombre impreso como si fuera una criminal. Cuando pregunté por qué, mi padre no dudó ni un segundo. Me miró fijo y dijo: «Esa casa le pertenece a tu hermana». Pensé que esa sería la parte que me rompería, pero no lo fue. Porque lo que vino después fue el momento en que todo se quebró por completo. Y nada en mi familia volvió a ser igual. Me llamo Eloísa, y durante la mayor parte de mi vida adulta creí que la única forma de mantener la paz en mi familia era callar, trabajar duro y no pedir nunca más de lo que yo misma pudiera ganarme. Crecí en una casa donde mi padre, Malcolm, tomaba cada decisión como si fuera una orden absoluta, y mi madre, Rosalind, suavizaba esas órdenes con culpa disfrazada de cariño. Mi hermana menor, Celeste, nunca cargó con nada de eso. Ella flotaba por la vida envuelta en su aprobación, su atención y la idea de que siempre necesitaba más que yo. Aprendí muy temprano que en mi casa la justicia no existía. Existían las expectativas. Aún así lo intenté. Me enfoqué en mi carrera. Pasé noches enteras frente a la computadora, con los ojos ardiendo, recordándome que la disciplina algún día me daría la libertad que nunca tuve en casa. Durante 6 años ahorré cada peso. Nada de viajes, nada de compras impulsivas. Comía de lo que llevaba preparado. Cada bono iba directo al ahorro. Cada ascenso era un paso más cerca de algo mío. Un hogar. Mi hogar. Cuando por fin tuve lo suficiente para el enganche, lo celebré con una mezcla extraña de miedo y orgullo. Cuando se los conté a mis padres, mi madre aplaudió como si fuera una gran noticia familiar. «Estamos tan orgullosos de ti, hija», dijo, encendiendo velas en la mesa como si fuera una celebración especial. Mi padre asintió apenas. «Buena inversión, si lo haces bien». Y mi hermana solo sonrió con frialdad. «Qué bonito tener ese sueldo de ingeniera», dijo. «Algunos todavía estamos pagando la universidad». No era una broma. Nunca lo eran. Seguí adelante. Busqué casas los fines de semana, recorrí vecindarios tranquilos después del trabajo, imaginando una vida donde nadie pudiera decidir por mí. Hasta que encontré una casa de 2 pisos en una calle silenciosa. No era lujosa. No era perfecta. Pero era mía. Firmar los papeles se sintió como respirar por primera vez en años. 3 días después de la compra, estaba sentada en el piso entre cajas cuando el teléfono no dejó de sonar. Era mi amiga Mara. «Necesitas ver esto ya», decía el mensaje. Me envió una captura de pantalla. Era una publicación de Celeste. Pública. Dramática. Victimizándose. Cuando tu hermana usa el dinero que tu abuela dejó para tu primera casa y se compra una para ella. Miles de reacciones. Comentarios llamándome egoísta, aprovechada, increíble. Sentí que el estómago se me cerraba. Pero no existía ningún dinero de mi abuela. Nunca lo hubo. Antes de poder procesarlo, sonó el teléfono. «Mi padre». «Eloísa», dijo con voz fría. «Tenemos que hablar de la casa». «¿Qué casa?» Mi madre intervino de fondo. «¿Sabes de qué hablamos, cariño?» Mi padre continuó seco. «Ya hablamos con un abogado. Los fondos destinados para la casa de tu hermana eran para ella. Tú lo sabías». Se me heló la sangre. «Eso es mentira. No existe ningún fondo. Compré la casa con mi dinero. Puedo demostrar cada depósito». Silencio. Y luego, la frase que partió mi mundo en 2. «Esa casa le pertenece a tu hermana». Me senté en las escaleras sin fuerzas. «Papá, esto es una locura». «No está siendo razonable», respondió. «Tu hermana la necesita más que tú. Ella nunca dijo que la quería». «No importa», cortó. «Mañana iniciaremos acciones legales». Mi madre remató con una voz llena de decepción. «Solo queremos hacer lo correcto. Ella merece eso. Tú puedes comprarte otra». «Otra». Como si 6 años de sacrificio se repitieran como si nada. La llamada terminó. Esa noche, Mara llegó con comida y una mirada que lo decía todo. Ya sabía lo que estaba pasando. «No estás loca», me dijo. «Te quieren quitar la casa». Detrás de ella estaba Adrián. No sabía que venía con ella. «Tienes que prepararte», dijo. «Esto ya es guerra legal». No dormí. Al día siguiente, Adrián volvió con un folder.
Ya moví contactos, dijo. Necesitas a alguien que sepa de disputas de propiedad. Esto se va a poner peor antes de mejorar. Yo miré los papeles, sintiendo por primera vez no solo dolor, sino algo más frío. Determinación. Porque si mi familia quería guerra, entonces por primera vez en mi vida, yo no iba a callarme. No existe ningún problema de herencia, dijo él con una sonrisa sin humor. Tus padres están intentando inventar uno. Vivian nos recibió esa misma tarde en su oficina con vista a la ciudad. Vidrios altos, luz suave, todo tan ordenado y preciso como ella. Escuchó en silencio mientras yo le contaba todo, la publicación de Celeste, las amenazas de mi padre, la llamada de mi madre. Cuando terminé, se recargó en su silla. Su caso parece fabricado, dijo con calma. Pero incluso los casos débiles pueden causar daño si no se manejan bien. Hizo una pausa breve. Necesitamos pruebas. Estados de cuenta, transferencias, cualquier cosa que demuestre que la casa se compró con ingresos propios. Lo tengo todo, respondí rápido. Cada depósito. Cada registro de ahorro. Perfecto, dijo Vivian tomando nota. Ahora necesitamos testigos. Personas que confirmen que la herencia se repartió de forma equitativa. Respiré por primera vez con algo de control. Mi tío Ramón y mi tía Miriam. Contáctalos, ordenó. Necesitamos sus declaraciones cuanto antes. Ramón contestó al segundo tono. Eloísa, hija, me dijeron que había problemas. Cuando le expliqué todo, no dudó. Tu abuela estaría furiosa, dijo con firmeza. Yo firmo lo que sea necesario. La voz de mi tía Miriam fue más baja, más pesada. Siempre temí que esto pasara, dijo. Tu padre, él pidió cambiar el testamento. Quería más para Celeste. Tus abuelos se negaron. Nunca lo aceptó. Hubo una pausa. Si necesitas que declare, lo haré. Poco a poco, la verdad empezó a tomar forma. No era algo repentino. No era un malentendido. Era el resultado de años de expectativas silenciosas. De promesas que nunca existieron, pero que alguien decidió creer como si fueran reales. Pero lo peor llegó 2 noches después. Mara y yo regresamos a mi casa para recoger algunas cosas cuando lo vimos. Había alguien en la puerta. Celeste. Estaba intentando abrir la cerradura con una llave. ¿Qué estás haciendo? Grité. Se giró sobresaltada. Yo pensé que podía entrar, dijo sin vergüenza. De todos modos esa casa va a ser mía. Eso es invasión, dije con la voz temblando de rabia. Vivian lo llamó por su nombre, intento de entrada no autorizada. Y eso cambió todo. La guerra legal ya no era solo palabras. Era evidencia. El tribunal olía a papel viejo y desinfectante. Frío. Impersonal. Caminé por el pasillo junto a Vivian sintiendo cada latido como si rebotara en las paredes. No tenía miedo de perder la casa. Tenía miedo de ver a mi familia y entender que ya no eran las personas que yo recordaba. Cuando entramos a la sala, ellos ya estaban sentados. Malcolm, rígido, como si todo aquello fuera un juicio a su autoridad. Rosalind evitó mirarme. Celeste me observaba con una mezcla de derecho y resentimiento, como si yo fuera la culpable de todo. Mantente firme, me dijo Vivian en voz baja. Aquí no ganan las emociones. Ganan los hechos. Cuando entró la jueza, el silencio se volvió absoluto. Empecemos, dijo. El abogado de mis padres se levantó primero. Su señoría, este caso trata de un acuerdo verbal familiar relacionado con una herencia. Acuerdo verbal. Sentí un nudo en el estómago. Que la señorita Eloísa ignoró al comprar una propiedad destinada a su hermana. Vivian no se inmutó. Esperó. Y luego se levantó con total calma. Su señoría, los demandantes presentan un supuesto acuerdo verbal sin testigos, sin documentos y sin ninguna mención en el testamento legal de los abuelos. Hizo una pausa. Mientras tanto, la defensa presenta registros bancarios que demuestran que cada peso de la compra proviene de 6 años de ingresos legítimos. La jueza asintió. Continué. Primero subió al estrado mi padre. Mi madre siempre quiso ayudar a Celeste a comprar su casa, dijo con seguridad. Era algo entendido. Eloísa lo sabía. Tragué saliva. Vivian puso una mano en mi brazo. Luego mi madre. No queremos hacerle daño a Eloísa, dijo con voz suave. Solo queremos lo que era para Celeste. Lo que era. Otra palabra vacía. Después fue el turno de Celeste.
Se acomodó la ropa, respiró hondo, actuando. He estado ahorrando, dijo, pero gano menos que mi hermana. Pensé que ella entendía que esa casa era para mí. El abogado la acompañó con una mano protectora. Todo parecía ensayado. Entonces Vivian se levantó otra vez. Su señoría, llamamos al primer testigo, Ramón Hall. Mi tío entró con calma. El testamento fue dividido en partes iguales, dijo claramente. Yo estuve presente cuando se leyó. No hubo condiciones. El abogado intentó cuestionarlo, pero Ramón no se movió. Luego fue mi tía Miriam. Malcolm pidió cambiar el testamento, dijo. Querían darle más a Celeste. Los abuelos se negaron. Silencio total en la sala. Rosalind bajó la mirada. Malcolm apretó la mandíbula. Vivian me llamó al estrado. Sentí el micrófono demasiado cerca. Pero cuando hablé, fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Ahorré durante 6 años, dije. Cada peso está documentado. No se usó ninguna herencia. Vivian entregó los documentos. La jueza los revisó página por página. Aceptado. Y entonces Vivian agregó. Su señoría, hay un último punto. 2 noches antes de la audiencia, la demandante intentó ingresar a la propiedad sin autorización usando una llave que no le pertenece. Celeste levantó la cabeza. No estaba entrando a la fuerza, solo quería ver la casa. Vivian ni siquiera la miró. Un vecino grabó el incidente y llamó a la policía. Silencio. La sala ya no era solo un juicio. Era la verdad saliendo a la luz sin espacio para inventos. Eso no tiene nada que ver con esto, dijo Vivian con calma. Tiene que ver con el derecho de sentirse con derecho a lo que no les pertenece. El silencio en la sala se volvió pesado. La jueza Carter levantó una mano. Basta. El golpe del mazo resonó seco. He revisado toda la evidencia, continuó. El testamento fue dividido de manera equitativa. No existe prueba de ningún acuerdo financiero que asigne fondos exclusivos a Celeste. Y la compra de la propiedad por parte de la demandada se realizó íntegramente con ingresos propios comprobados. Hizo una pausa breve, dejando que sus palabras cayeran con fuerza. En cuanto al intento de ingreso a la propiedad, es un hecho profundamente preocupante. El rostro de Celeste perdió el color. Este tribunal desestima el caso en su totalidad, sentenció la jueza. Con carácter definitivo. Otro golpe del mazo. Los demandantes quedan impedidos de volver a presentar estas reclamaciones. El aire se me salió del pecho, no como alivio, sino como si por fin se levantara un peso que llevaba meses aplastándome. Rosalind se llevó la mano a la boca en shock. Malcolm apretó la mandíbula. Sus ojos ardían de rabia, orgullo herido, incredulidad. Celeste comenzó a llorar. Cuando salimos al pasillo, el eco de la sentencia todavía me seguía. Malcolm nos alcanzó de inmediato. Esto no termina aquí, dijo con voz dura. Seguimos siendo familia. Me giré lentamente para mirarlo por primera vez sin bajar la cabeza. La familia no se demanda con mentiras, respondí. La familia no intenta robar lo que alguien construyó con su propio esfuerzo. Ustedes eligieron esto. Rosalind dio un paso hacia mí con la voz rota. No quiero pelear. Ya lo hicieron, la interrumpí. Y perdieron. Celeste sollozó. Yo solo creí que era mío. La miré, esta vez sin rabia, pero con una claridad fría. Nunca lo fue. Pero tú no querías la verdad. Querías la historia que te contaron. Por primera vez, no tuvo respuesta. Vivian dio un paso a mi lado. Ya terminó, dijo con firmeza. Y así fue. Cuando llegué a casa esa tarde, el sol caía detrás de los techos, pintando la calle de naranja suave. Por primera vez en meses, ver mi puerta no me dio ansiedad. Entré. Y el silencio no pesaba. Se sentía seguro. Mara llegó primero con comida y una sonrisa enorme. Lo lograste, dijo, abrazándome fuerte. Aston llegó después con una botella de sidra espumosa. No mucha gente enfrenta a toda su familia en un juicio y sale de pie, dijo. Vivian fue la última. Siempre impecable, pero esta vez su expresión era más cálida. La justicia no arregla todo, dijo. Pero te devuelve el espacio para respirar. Ramón llamó para decir que estaba orgulloso. Miriam también. Recordaron lo mismo, mis abuelos siempre creyeron en la equidad. Y por primera vez, yo no solo lo entendí, lo sentí. Caminé por mi sala, toqué la mesa, abrí las ventanas. El aire de la noche entró suave.
La casa ya no era solo una propiedad. Era mía. Completa. Real. Innegable. Y entendí algo que llegó sin ruido pero con fuerza. La familia no es quien comparte tu sangre. Es quien no intenta romperte cuando ya estás herida. No gané solo un juicio. Recuperé mi vida. Mi casa. Mis límites. Mi voz.